Buenos días, hoy es miércoles 5 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Marcelo Larrea, coordinador de Galápagos Vive. Licenciado, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos viviendo este ambiente de campaña electoral con motivo de la consulta, preguntas de la consulta y del referéndum. Y los ecuatorianos estamos lógicamente involucrados en estos temas, discutiendo, analizando, unos a favor, otros en contra, en ese ambiente de respeto que siempre debe primar en democracia, los que piensan de una manera y los que piensan de otra manera. El tema, licenciado Larrea, el tema de la pregunta, una de las preguntas más complicadas, digamos, es sobre la instalación, nuevamente, la instalación de bases militares extranjeras en el país. El presidente Noboa le quiere consultar al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en que vuelvan esas bases militares extranjeras a Estados Unidos, y en principio se dijo que a la isla de Baltra. Luego el presidente Noboa dio marcha atrás. No sé si será una decisión definitiva de que si es que gana el sí, se instale una base militar de los gringos en la isla Baltra, en Estados Unidos, que afectaría lógicamente a todas las islas, o hay otros lugares como Manta, dice el presidente. También se habla de Salinas. Está por llegar la secretaria del gobierno norteamericano nuevamente para volver a analizar sobre el tema, los lugares, entiendo, hablan de seguridad, ¿no? Ese es el punto de vista de ellos, de seguridad, por estrategia de seguridad. Pero, licenciado, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista sobre este tema que está nuevamente en discusión en el país. Buenos días. Muy grato, Jaime, estar con usted y tratando un tema tan delicado como el que se refiere a la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. Parece que lamentablemente en el país hay una especie de amnesia. El Ecuador proclamó su independencia con la heroica batalla del Pichincha en 1822. Es un país soberano, no es una colonia de ninguna potencia extranjera, por importante y relevante que pudiese ser esta potencia extranjera, y en consecuencia la pretensión de que el Ecuador se subordine a los intereses de potencias extranjeras es absolutamente inadmisible. Así lo planteó con mucha claridad el presidente Eloy Alfaro a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando un conflicto interimperialista que confrontó a Francia con Estados Unidos e Inglaterra por la construcción del Canal de Panamá les llevó a las dos potencias a plantearle al Ecuador la cesión de las Islas Galápagos, que les vendan las Islas Galápagos, que les permitan instalar alguna base militar, un puerto, algún punto de operaciones en las Islas Galápagos. Porque el papel estratégico de las Islas Galápagos y en general del Mar del Ecuador es fundamental en el mundo en su conjunto. Nuestra nación se llama Quito. Esta es la nación del centro del mundo, es una nación milenaria que está en el centro del mundo. Por lo tanto, nuestro mar está en el centro del mundo. Y la pretensión de usar nuestro mar en función de intereses de unos o de otros es lesiva a la soberanía del país. Esa decisión de Alfaro es una cátedra de derecho internacional y de política internacional para el Ecuador y para todos los países que, como el Ecuador, son pequeños países en el mapa del mundo y que no pueden tener la capacidad de dirimir ni incidir en los conflictos entre las grandes potencias. Por eso Alfaro planteó que la política apropiada que el Ecuador debe mantener frente a contextos de esta naturaleza es la de la neutralidad. El mundo está enfrentando un creciente conflicto entre Estados Unidos, Rusia, China, y que eventualmente puede desencadenar una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. La instalación de bases militares en cualquier parte, ya sea en Santa Elena, en Manta, en Baltra, en primer lugar, le ubica al Ecuador en el mapa de una eventual tercera guerra mundial.
lo cual carece absolutamente de sentido para una república soberana. Esta es la primera consideración pertinente sobre el tema. La soberanía del Ecuador no se puede ceder ni un milímetro, sostenía Eloy Alfaro, y esa es la política que, si bien es de origen liberal y radical, deben ser mantenidos por todos los ecuatorianos, independientemente de las discrepancias teóricas de cualquier naturaleza que pudiesen existir. En segundo lugar, la pretensión de instalar las bases militares en Galápagos nos trae a colación la instalación de las bases estadounidenses en Galápagos en el contexto precisamente de la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra que sí nos afectó. Implicó la mutilación del 50% del territorio continental del país y ocurrió no gratuitamente, ocurrió simultáneamente cuando Perú movilizó sus tropas hacia la provincia del Oro y hizo la invasión peruana de fines del año 41. Ocurrió en ese contexto la ocupación militar de Galápagos sin que se haya suscrito ni siquiera un convenio en el cual el gobierno ecuatoriano hubiese cedido el uso de las bases de Galápagos para bases militares estadounidenses. Y se construyó la base aérea de Salinas. Entonces tenemos una experiencia que es dolorosa. Estados Unidos fue el país garante del Protocolo de Río de Janeiro. ¿Garante de qué? De la mutilación territorial del 50% del territorio de la República del Ecuador. De manera que este es un antecedente que no es de ninguna manera aceptable. Este proceso, la mutilación territorial del Ecuador, el régimen despótico, autoritario de Arroyo del Río, el servilismo del gobierno de Arroyo del Río a la posición de Estados Unidos, condujo a la Revolución de Mayo de 1944. Fue una revolución no solamente contra la dictadura disfrazada de democracia de Arroyo del Río, no solamente en defensa de nuestros derechos soberanos, de carácter territorial continental frente a Perú, sino que también fue un proceso revolucionario que planteaba el respeto irrestricto a la soberanía del país y, en consecuencia, la expulsión de las bases norteamericanas de Galápagos, cosa que ocurrió bajo el liderazgo del presidente Velasco Ibarra poco tiempo después. Y en un acto heroico que debería ser el ABC de la formación de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra diplomacia. Ecuador se liberó de la ocupación de fuerzas de las bases militares estadounidenses en Galápagos, que no eran pelo de cochino. Incluían 3 aeropuertos, innumerables pistas de aterrizaje, numerosos puertos marítimos. Tenían prácticamente una ciudad instalada en Baltra donde se albergaban hasta 10.000 marines estadounidenses. Ocuparon todas las islas. Y liberarnos Y, de esa ocupación militar fue realmente una gesta heroica. y al final, ¿qué dejaron? Bueno, cuando Velasco Ibarra dispuso la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses, tanto de Galápagos como de Salinas, lo que hicieron fue bombardear las instalaciones. Bombardearon todas las instalaciones que había construido, todos los aeropuertos y tiraron al mar, todo como desechos, el arsenal y los equipamientos militares que tenían en las bases. De manera que esta es una lección que el Ecuador no puede olvidarse. Esto ha marcado las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos a lo largo del tiempo y revela que no es una cuestión que puede tratarse con tanta ligereza como se pretende ahora. En el contexto actual, se subraya que hay quienes subrayan que es importante el establecimiento de bases en Galápagos porque Galápagos se ha transformado en un centro de operaciones del narcotráfico. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Es la pregunta que deben hacerse militares, diplomáticos, políticos y el conjunto de la población ecuatoriana que va a votar el próximo 16 de noviembre. ¿Por qué el Ecuador se ha transformado en un centro de distribución mundial de drogas? Esa es la pregunta elemental que hay que hacerse. Y esto tiene una respuesta que también es elemental, porque Ecuador se adhirió a la CONVEMAR en el año 2012 y redujo su mar territorial de 200 millas continentales e insulares a apenas 12 millas, es decir, 18 kilómetros. Y siendo el mar del centro del mundo, ese mar fue ocupado por varias fuerzas, lo que advertimos al presidente Correa en su época, antes de que cometa semejante acto de traición a la patria. No, le advertimos expresamente, por escrito, públicamente, en la Asamblea Nacional,
que este acto implicaba una mutilación territorial del país que le transformaba al Ecuador en el centro de una confrontación de las grandes potencias militares y pesqueras en nuestro mar territorial, lo cual lesionaba el Ecuador pacífico que los ecuatorianos hemos venido construyendo a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ocurrió? Con, con ese abandono de nuestra soberanía territorial sobre el mar histórico del Ecuador, fueron ocupadas por las redes del narcotráfico. ¿Por qué? Por una razón elemental. Quien controla el mar del Ecuador controla el Pacífico Oriental y en consecuencia es un centro ideal para las operaciones del transporte de drogas que se producen básicamente en Bolivia, Perú y Colombia. Y en consecuencia, las redes de narcotráfico tuvieron que penetrar el territorio continental para que la droga salga al mar del Ecuador y desde ahí se ha distribuido. Y por eso el Ecuador ha pasado a tener un papel preponderante en la distribución mundial de drogas, sin que exista, sino consecuencias negativas para la economía ecuatoriana. Esa es una de las consecuencias de la CONPEMAR, a más de la pesca indiscriminada y depredadora de las flotas pesqueras extranjeras, que Claro. suman más de 1.400 buques pescando todos los años en varias faenas de pesca y que se llevan una cifra equivalente al Producto Interno Bruto del conjunto de la economía ecuatoriana y sobre la cual no pagan un centavo, gracias a la adhesión a la CONPEMAR. Es la primera cosa que un gobierno responsable debe hacer, y no lo han hecho ni el gobierno de Lenín Moreno, ni el gobierno del señor Lazo, ni el gobierno del señor Noboa, es denunciar la CONPEMAR y restablecer la soberanía histórica del Ecuador sobre su mar, desde el continente hasta las Islas Galápagos, 200 millas más allá. Eso significa, es un acto disuasorio inmediato porque ya no están bajo la Sí. protección de Ok, aguas internacionales para operar estas redes del narcotráfico y de la licenciado, pesca depredadora. licenciado, ¿y por qué cree usted que los gobiernos que han pasado no han hecho absolutamente nada sobre ese tema? Lo exigimos al presidente Correa también, ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada. Hay Nada. demasiados recursos ahí. Por un lado, estamos hablando de que se llevan una cifra equivalente o superior al Producto Interno Bruto en pesca. Solo la flota china, se dijo en un debate que tuvimos en la Asamblea Nacional, a la que yo asistí para compartir criterios con distintos sectores, los defensores de la Convemar dijeron que se llevaban solamente 5 millones de toneladas por trimestre. Esto es 20 millones de toneladas de peces, de proteína marina. Esto es más o menos, ¿qué será? Un cotopaxi de peces, un chimborazo de peces que se llevan cada trimestre, generando un desequilibrio en los mares del mundo que se están acidificando precisamente porque nuestro mar es el útero de los mares del mundo, es el mar del centro del mundo. Y en consecuencia, las lesiones que están ocasionando no solamente están ocasionando al ecosistema marino del Ecuador, a las Islas Galápagos, al derecho de los ecuatorianos a alimentarnos como nos hemos alimentado, quién sabe cuántos milenios, de peces y de mariscos, Mm. ¿no? Sino que además es una lesión a los mares del mundo. Pero este tema, en consecuencia, unido a las estrategias militares, ¿no? Les llevan al Ecuador a no tomar una decisión que es elemental. Cualquier diplomático serio que estudie rigurosamente el tema y con responsabilidad va a sugerirle a cualquier presidente de la República de cualquier tendencia que fuese que escriba una nota de 2 líneas. Ecuador denuncia a la CONVEMAR, no se necesita decir más para que le ordene a la Marina que reasuma el monitoreo, el control, la regulación de nuestro mar territorial desde el continente hasta las Islas Galápagos. Eso es lo que hay que hacer. De otra manera, el Ecuador está en medio de un conflicto de imprevisibles consecuencias entre las grandes potencias mundiales, ¿no? Y además, el Ecuador en esas circunstancias puede recuperar sus derechos pesqueros plenamente y, si es del caso, proveer en términos adecuados, económicamente justos, ecológicamente sustentables, la pesca que sea posible pescar a los intereses de los distintos países que necesitan de pesca para la alimentación de su población, lo cual puede ser un aflujo de ingresos muy superior a todas las otras líneas de ingresos que tiene la economía ecuatoriana. De manera que estamos sentados en una gigantesca mina de oro en el mar y hemos decidido desconocer que esa mina de oro es de los ecuatorianos, que el Ecuador es de los ecuatorianos y ecuatorianas, que el Ecuador es nuestro. Y una consecuencia gravísima de la instalación de las bases militares estadounidenses en Galápagos es que
Ahora existe la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, cosa que no existía en la década del 40 porque ni siquiera existía la CONVEMAR. La CONVEMAR es muy posterior al establecimiento de los derechos marinos ecuatorianos y el Ecuador es un país pionero en la legislación marina mundial porque es un país marino miles de años y por lo tanto ha legislado sobre el derecho del mar incluso antes de la formación de la República y las contribuciones jurídicas más importantes de derecho del mar han sido las ecuatorianas a partir de la fundación de la República. Bueno, En la CONVEMAR hay un artículo que señala que la CONVEMAR no reconoce la existencia de estados continentales y archipelágicos. Eso significa que el Ecuador algún momento le reclamarán que se defina si es continental o archipelágico, ¿no? Creando un elemento de desconocimiento de la naturaleza continental y marina del territorio ecuatoriano. Eso es la CONVEMAR. Eso significa que instalada una gigantesca base militar de una gran potencia mundial en Galápagos, ¿cómo vamos a defender la soberanía ecuatoriana en Galápagos? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen la capacidad ya previa para desalojar a esas fuerzas si es que se resistieran a cumplir la orden de un presidente soberano del Ecuador. Es meternos en el riesgo de perder las Islas Galápagos, de perder la soberanía territorial sobre las tema de Galápagos. además de la soberanía, licenciado, el tema de la contaminación, de la destrucción de flora y fauna. Ese es un tema sustantivo que también está asociado a la CONVEMAR, porque la pesca depredadora está rompiendo la cadena trófica y en consecuencia la producción y reproducción de los ciclos vitales de las especies marinas en todo el mar del Ecuador y en Galápagos. Es una pesca depredadora de enormes cantidades, está rompiendo esta cadena trófica y si los peces y las distintas especies no pueden tener los alimentos necesarios para sobrevivir, sus consecuencias son sumamente graves. Ya los índices últimos de los niveles de acidificación de los mares revelan que hay consecuencias serias en la vida de las especies marinas y una de esas causas es precisamente la pesca depredadora en el útero de los mares del mundo, lo cual tiene un significado sustantivo para la vida de los mares del planeta. La presencia militar ahí puede tener riesgos enormes de confrontaciones bélicas, incluso nucleares, entre las potencias mundiales. Ya tenemos a China instalando el puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que va a ser un megapuerto para el comercio por el Pacífico en el nuevo tiempo, en lo que queda de este siglo, y que va a jugar un papel fundamental en la actividad económica. Pero y tenemos a Estados Unidos avanzando posiciones en territorio ecuatoriano. En este contexto, un conflicto entre las grandes potencias mundiales puede tener consecuencias gravísimas. Expone al Ecuador a riesgos gravísimos de explosiones militares, bélicas e incluso nucleares en nuestro territorio marino y eventualmente en territorio continental, tema del cual el Ecuador ha estado completamente distante y debe estar distante permanentemente. No es un tema de un día para otro, ni es el tema de que se le ocurra a un presidente cualquier cosa sin sentido y abusando del poder le impone a la República del Ecuador. Por lo tanto, el ecosistema marino del mar del centro del mundo, el ecosistema del útero de los mares del mundo es puesto en riesgo con la pretensión de instalar bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Bueno, la decisión entonces está en manos del pueblo ecuatoriano de momento. Así es, el pueblo ecuatoriano tiene que ir a las urnas. Esperemos que su conciencia le conduzca como le ha conducido siempre a la defensa de la soberanía de la República del Ecuador y a decir un no rotundo a una pregunta que carece de todo sentido, ¿no? Las lesiones que ocurrieron, además, cuando se instaló la base de Manta, dejaron a una Manta profundamente golpeada. Hay un periodista que denunció que habían 7.000 muertos como consecuencia de las operaciones de la base de Los Estados abusos, Unidos en fueron abusos, habían abusos, hubieron abusos, violaciones, muchas inclusive se mujeres cometió. sufrieron abusos de los marines. Los marines tuvieron que encerrarles en la base para que no puedan salir a ningún lado por los abusos que cometían en contra de la población de Manta. Y además el tema del narcotráfico no pasa por ahí. El tema del narcotráfico pasa por el preponderante papel del mercado de Estados Unidos que demanda drogas en cantidades gigantescas. Estados Unidos consume el 55% de la droga mundial. Entonces, en lugar de decirle que instale bases militares en Ecuador, Estados Unidos, ¿por qué no le decimos que instale bases militares de Estados Unidos en Estados Unidos que
eliminen el consumo de drogas en Estados Unidos, que eliminen su tablita de drogas que legaliza el tráfico de drogas en la última milla. En las teorías comerciales siempre se habla de la última milla, un producto tiene que llegar al consumidor. Un consumidor no consume millones de barriles de petróleo ni millones de Coca-Colas, consume una Coca-Cola, un galón de Entiendo. gasolina, 10 galones de gasolina. Por lo tanto, la legalización de la última milla es una forma de mantener a la población estadounidense confiada, consumiendo drogas masivamente y destruyéndose masivamente. Entonces, Estados Unidos tiene una deuda con nuestros países, ahora también con Ecuador, porque es responsable del mantenimiento de los más altos niveles de consumos de drogas del mundo. Estados Unidos, con apenas el 3% de la población mundial, consume el 55% de la droga mundial. Esta es la exigencia que un gobierno soberano del Ecuador debería plantear al gobierno de Estados Unidos y lo propio los otros gobiernos de América Latina que están siendo acusados permanentemente de ser serviles al narcotráfico y cosas por el estilo. Ese es Bueno, el camino de la solución del problema del narcotráfico. No hay otra solución que la disminución del consumo, lo cual es sano para la humanidad, es sano para Estados Unidos, es sano para la población estadounidense y es sano para nuestros países que viven una guerra el fantasma del narcotráfico en el cual involucra 100.000 cosas que carecen completamente de sentido para proteger un negocio mega billonario. bueno, y Galápagos vive, ¿qué está haciendo sobre este tema? Bueno, Galápagos viene planteando permanentemente la necesidad de que el Ecuador denuncie la Convemar. Ese es un problema fundamental para la protección de las Islas Galápagos, que no solamente son las islas, es también la cordillera submarina de Manta, que une a la provincia de Manabí con las Islas Galápagos. En realidad, las Galápagos son manabitas. Son una formación geológica que emergió a la superficie de la Tierra hace 300 millones de años y se incrustó en la placa sudamericana a la altura de la provincia de Manabí. Esa cordillera submarina de Manta es extraordinariamente rica en minerales. Es tal vez la cordillera más, la formación geológica más rica del planeta. Y también la Convemar prevé mecanismos de explotación de esas riquezas mineras sin que el Ecuador tenga ningún papel, porque ha renunciado a través de la Convemar y a través de la reforma al Código Civil que se hizo en el gobierno del señor Lazo a su soberanía sobre los fondos marinos, sobre las aguas subyacentes y sobre los derechos espaciales, aéreos y espaciales Ah, que vienen de ahí, y en todo, consecuencia también sobre sus derechos de defrontación en Antártida, y lo todo cual a es espaldas, realmente un crimen de lesa patria. y todo a espaldas del pueblo ecuatoriano, Absolutamente. al que le engañan permanentemente y le piden el voto. En base a la ignorancia de los propios autores, porque evidentemente ninguno de ellos sabe de qué está hablando cuando firman estos convenios y estos acuerdos. Porque si supiera, bueno, habrían tomado decisiones distintas y a lo mejor hasta decisiones patrióticas. Pero la ignorancia de nuestro liderazgo político y económico en el país es tan inesperada y tan abrumadora que les lleva al Ecuador a renunciar por sí y ante sí a riquezas inalienables establecidas a lo largo de milenios de historia de la formación de nuestra nación de nación. Porque a esto se unen los derechos sobre la órbita geoestacionaria, que son derechos también sustanciales y decisivos en el futuro de la vida de la humanidad. Porque ahora todo ocurre gracias a los satélites, hasta las llamadas telefónicas y posiblemente esta misma entrevista se hace gracias precisamente al desarrollo de las telecomunicaciones que utilizan el espectro electromagnético y utilizan los recursos satelitales. Y el Ecuador tiene una posición prominente en el mundo en los derechos espaciales, que tampoco se los defiende. Es hora de que el pueblo ecuatoriano, consciente de que el Ecuador es de los ecuatorianos, es de las ecuatorianas, se Ah, ponga de pie y diga no rotundamente en una constitución que amenaza sus derechos fundamentales. Que ahora, empiezan además por el derecho a la alimentación. Ya hemos visto cómo se ha disminuido la provisión de peces y mariscos en la dieta de los ecuatorianos y cuánto han subido los precios. Y hemos visto también cómo la adhesión a la CONVEMAR ha ocasionado lo que varios juristas latinoamericanos, quienes tenemos una especie de foro, calificaron cuando presenté un informe sobre la materia como el etnocidio de los pescadores artesanales ecuatorianos, la fuerza laboral más numerosa de la población ecuatoriana ha sido precisamente los pescadores artesanales,
luego, naturalmente, de la enorme riqueza de nuestros campesinos y de nuestros pueblos y nacionalidades que nos proveen de los alimentos vitales todos los días. Pero un complemento sustantivo, la más grande después de la población agrícola del país, es la población pesquera, los pescadores artesanales. Y esos pescadores artesanales están siendo reducidos, ¿no? Eliminados sistemáticamente con normas legales que les impiden pescar, que les impiden vivir, para favorecer la pesca depredadora de las grandes industrias extranjeras. Hay industrias que operan con una suerte de portaaviones en nuestro mar, con una capacidad de carga de 750.000 toneladas y con cientos de buques, ¿no? Que les están alimentando permanentemente a estos portaaviones que son gigantescos para llevarse la pesca ecuatoriana. Tenemos que volver los ojos al mar, reivindicar nuestros derechos soberanos con decisiones que no implican la declaración de guerra a nadie, sino la ratificación de que nosotros somos nosotros mismos, que nuestros ojos son nuestros ojos, que nuestros Ya, brazos son nuestros brazos, que nuestros pies son nuestros pies, que nuestro mar es nuestro mar, como nuestras montañas son nuestras montañas. ya, perfecto. Ahora para concluir, no, se nos acaba el tiempo. El pueblo ecuatoriano apto para votar en la próxima consulta y referéndum tendrá entonces que leer bien las preguntas, analizar bien las preguntas, porque estamos hablando no de cualquier cosa, sino estamos hablando del presente y del futuro de nuestro país. Y sobre todo, a más de leer las preguntas, tiene que leer bien los anexos para que no le metan gato por liebre. Bueno, la pregunta directamente más grave es precisamente la de las bases militares. La segunda en gravedad es la de la Asamblea Constituyente, porque el propio presidente Noboa ha declarado que después, si gana la pregunta, va a decirnos qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que Entonces, quiere hacer? ¿Qué alguien es lo que va a decía, hacer es como con la que yo constituyente? quiero Claro. que primero yo quiero que primero me gradúen de PhD y después les digo cuál es mi tesis. ¿No? Es algo que carece completamente de sentido. Nos está pidiendo firmar un cheque en blanco a toda la población ecuatoriana y sus voceros lo que han dicho son una cadena, disculpen la palabra, no hay otra, de barbaridades jurídicas con una ignorancia de la evolución histórica del derecho universal, del derecho ecuatoriano, clemente los derechos de los pueblos y nacionalidades, de los trabajadores, de la seguridad social, de la juventud, a la cual se le pretende negar el derecho a la gratuidad de la educación universitaria, entre otros aspectos. Y las otras dos preguntas relativas a los temas del régimen político, los problemas del régimen político no están ni en el número de asambleístas ni en el financiamiento de los partidos políticos, de manera que no resuelven absolutamente nada. Lo que hay que hacer es democratizar la democracia y garantizar que los ecuatorianos tengamos una representación digna de la calidad de gente extraordinaria que es la gente ecuatoriana en lo que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad política en el país. Claro. Qué pena que el gobierno, el presidente Noboa diga que después, cuando el pueblo se pronuncie por el sí en el tema de la constituyente para explicar qué quiere hacer con la constituyente. Es algo que carece, que expresa realmente una grave falencia del presidente Noboa y que es una causa clarísima para que el pueblo le diga no. El plebiscito, la consulta popular y el referéndum tienden a transformarse en un plebiscito sobre la gestión del presidente Noboa. La forma como encaró el paro de los indígenas de la CONAIE fue una forma que mostró sus sesgos autoritarios y el hecho de que no comprende que es un problema político, no un problema militar, y que en consecuencia fue un abuso el hecho de que haya utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir el paro de los indígenas cuando a él le correspondía prevenir y superar el paro políticamente, no a través de los recursos artificiales de la represión, confrontando al pueblo con el pueblo ecuatoriano, lo cual es un acto de una absoluta Bien, irresponsabilidad política en la gestión del poder. bien. Gracias, licenciado, por la entrevista, gracias por sus puntos de vista. Volveremos pronto con usted nuevamente para seguir analizando estos temas que son de enorme importancia para nuestro país, como dije, para nuestro presente y nuestro futuro. Ha sido el licenciado Marcelo Larrea, coordinador de Galápagos Vive. Licenciado, que tenga un buen día. Muy buen día, Jaime. Mil gracias por esta entrevista. Muy grato compartir con usted.